buenos días, mis hermanos, amados, familia de Betel Irapuato, hermanos y hermanas que nos escuchan a través de este medio de difusión, ¿verdad? Damos gracias a Dios que hasta aquí Él ha estado con nosotros. Su presencia nos acompaña con el Espíritu, pero también nos da la capacidad de servirle y de servir a los demás también. Damos gracias porque nos ha guardado y cuidado. Hoy agradecemos al Señor un día más de vida, un domingo, un día en que nos podemos reunir en familia, en casa, a meditar, a escuchar la palabra de verdad y poder así alimentarnos el alma a través de la palabra de Dios y la presencia de su Espíritu. Hoy iniciamos una nueva serie de mensajes. No va a ser muy larga como la de las parábolas, pero esta serie de mensajes tiene que ver con Jesús y la mujer, así como es el trato de Jesús en los evangelios hacia la mujer, pero no solamente el trato de Jesús hacia ella y el respeto y la reivindicación para la época en la que se vivía, sino también un ejemplo de fe, de entereza, de valentía de parte de la mujer citada en los evangelios en ese encuentro o en esos encuentros que tienen con Jesús, de diferente índole, porque puede ser una judía, puede ser una extranjera, una gentil, y sin embargo el evangelio narra por un lado Jesús y cómo el concepto de la mujer en Jesús, su respeto, su amor, su cercanía, como ya mencioné, su reivindicación, pero por otro lado también esa fe, valentía, confianza, ánimo, corazón de la mujer o las mujeres en la narrativa evangélica al buscar al Maestro, al Galileo. Hoy decimos nuestro Rey y Señor. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con una historia, un pasaje que está en los evangelios sinópticos y es un pasaje conocido por la mayoría de nosotros como cristianos y se encuentra para el caso del sermón en Mateo 9, versos 20, 21, 22. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Perdón. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Esta es la historia entrelazada con la historia de la hija de Jairo, el principal de la sinagoga o archisinagogo, como también se les decía, y entrelazada en esa historia de sanidad, de milagros, de resucitación. Pareciera que en el relato la historia se enfoca en el caminar de Jesús hacia la casa de Jairo y obrar el milagro de la resurrección. Pero en esa historia sucede algo que aparentemente, entre comillas, es secundario, es decir, para la época se podría pensar que viene la historia de la mujer, pero en realidad en el contexto y la manera en que se dan las cosas es todo lo contrario. En medio de esa multitud y de ese caminar y de ese enfoque milagroso hacia la resurrección, que de por sí el hecho es muy resonante, ¿verdad? Se da una escena muy especial, muy importante, y que dentro de la historia de la hija de Jairo recobra como un punto, un clímax máximo, la historia de esta mujer, que ni siquiera se menciona su nombre. Pero eso no cobra tanta importancia por el hecho de lo que se da
en esa historia. Y aquí en el Evangelio de Mateo solo son 3 versículos. En Marcos y en Lucas, que explican o abundan un poco más, esto tiene que ver con la audiencia, es decir, a quienes fue dirigido el Evangelio cuando este se escribió, la historia, la narrativa evangélica, los oyentes. Se dice que el Evangelio de Marcos es escrito con énfasis hacia los romanos, Lucas hacia los gentiles griegos, Mateo hacia el judaísmo de la diáspora, por eso usa más hebraísmos. Y en este caso leemos en el pasaje bíblico en Mateo que mientras Jesús caminaba y la multitud, entre la multitud hacia Jairo, menciona que una mujer que hace 12 años, por más de una década, padecía de una hemorragia continua, por eso en algunas literaturas se le menciona como la hemorroísa, no tenía nombre, entonces a veces se le denomina la hemorroísa o aquella mujer que padecía una enfermedad, además de dolorosa, repugnante para su época, muy complicada, porque esto, bueno, las mujeres obviamente comprenderán más este hecho de la menstruación, ¿verdad? Cada mes, 1, 2, 3 días, y lo complicado que es, los cólicos, el dolor, etcétera, lo que esto conlleva. Pero imagínense el continuamente, es decir, que esa menstruación durara todo el mes, todo el tiempo, todos los días. Era algo muy difícil, no solo en el sentido físico, sino para la época del Nuevo Testamento, la época bíblica, de la narrativa del Evangelio. Era algo, además del problema físico ya complicado, y también una dificultad emocional que esto conllevaba, añadirle un problema social y religioso además. ¿Por qué social y religioso? Porque en la ley decía que una mujer en esas condiciones, sobre todo de hecho en la menstruación misma, algo normal, natural en la mujer, pero ahora con esta enfermedad lo complicaba más. La ley decía que cualquiera que tocara a la mujer quedaba impuro, pero si la mujer tocaba algo, objeto, persona, cualquier cosa, también además quedaba impura, y la persona quedaba impura hasta la noche, sin todo el día, y tenía que purificarse una serie de elementos. Entonces esto hacía que ella no pudiera participar de ningún culto, si podemos llamar así, religioso, o el ir al templo, o presentar ofrenda, o estar allí en la parte que correspondía a las mujeres en la sinagoga. Ni siquiera eso, el rechazo social. No podía tener una vida social. No sabemos si era casada, si era divorciada, si era viuda, no dice, pero cualquiera que fuera la situación sentimental de la mujer, no podía abrazar. Así como la historia, ¿verdad?, del cuento en la primaria, del rey Midas, de que todo lo que tocaba lo convertía en oro, pero en el caso de la mujer, todo lo que tocaba quedaba impuro. Entonces, era una de las marginadas, de las tantas personas y oficios. Bueno, en este caso no había oficio tal, pero me refiero que en la antigüedad, en el judaísmo ortodoxo, en el legalismo judío, había una lista de personas rechazadas, marginadas, una gran lista. Y por supuesto, para la mujer, en ese tiempo, una de las cosas más desagradables, vergonzosas en la sociedad, era una hemorroísa o una mujer que padeciera hemorragias continuas. Era algo muy complicado. O sea, rechazo religioso, rechazo social, no tener amigas, amigos. Si tenía compañero, pues no lo podía tocar, y eso era motivo de, si fue casada, pues de darle divorcio, de desahuciarla. Muy difícil. Sentimental, espiritual y físicamente una situación complicada en la vida de la mujer. Entonces, ella ni siquiera
tenía permitido acercarse a la gente, a la multitud, era apartada, como un leproso, ¿verdad? Algo así, el rechazo. Entonces uno se pregunta ante esta situación, ¿qué hace una mujer en la multitud? O sea, va a ser rechazada, va a ser inclusive ofendida y no sé qué otra consecuencia pudiera tener al descubrir que ella padecía. Si era conocida, pues la iban a juzgar, a criticar, y se arriesgaba mucho. Es decir, el hecho de ir a la multitud y de buscar a Jesús se arriesgaba mucho socialmente, religiosamente, y corría incluso peligro su vida. Pero ¿qué más de eso? Si ya se pudiera decir que ante la situación para ese tiempo, una frase que usamos nosotros que en ese tiempo pudiera aplicarse de estaba muerta en vida, por todo lo que esto conllevaba. Y además los evangelios de Marcos y Lucas añaden que no solo era que padecía durante tantos años, 12 años, sino que había gastado todo su dinero en médicos, en buscar una solución, en buscar la sanidad para su cuerpo. Y Marcos añade, y no mejoraba en nada, sino dice, antes empeoraba. O sea, las cosas iban de mal en peor para la vida de la mujer. Había tocado fondo. ¿Qué más esperanza le quedaba? Si estaba desahuciada la sociedad, de la religión, de lo espiritual en su contexto, de lo social, de lo emocional, ¿sí? ¿Qué más quedaba? Personas así hoy en día, en situaciones tan extremas, complicadas desde el punto de vista social, pues optan por quitarse la vida o por el suicidio. ¿Qué más da? Pudo pensar la mujer cuando dice aquí en la Biblia, dice, pensaba para sí misma, para adentro, si tan solo tocare, si ya no le importaba lo demás, si se arriesgaba, si la juzgaban, si la llegasen a apedrear o qué sé yo, ya no importaba. ¿Qué más da? Ya ha intentado de todo. Y cuando se piensa en se intenta de todo, el contexto cultural nos ayuda un poco a entender esta situación. Porque cuando el Evangelio dice, había probado, iba de todo, a los médicos, se había hecho todo lo posible, el contexto cultural nos ayuda. Hay un comentarista, Barclay, que menciona que entre las cosas que se podían, en esos casos de esta enfermedad históricamente investigado, era que tanta la superstición, hoy la hay, ¿verdad?, que se acude a ciertos curanderos y eso, hoy sigue habiendo, pero antes era mucho mayor, era más exponencial. Tan así que unos ejemplos de que había hecho de todo, y de acuerdo a la cultura, no necesariamente pensar que eso fue lo que hizo la mujer, pero esto sucedía en esos tiempos. Un ejemplo para una situación así de hemorragia era llevar las cenizas de un huevo de avestruz en una ropa o en algo de lino en invierno y en verano en algodón. Otro asunto era ponerse, como hoy se acostumbra, ¿no?, en algunas supersticiones y en algunos contextos culturales de nuestro país, nos tocó verlo, vivirlo, que algunas mujeres en embarazo usan un listón rojo para cuestión de un eclipse, no le afecta a su bebé, o ¿cómo le llaman? Segurito, ¿no? Que se usa también, bueno, se usaban en los pañales. Mi hija todavía usó esos seguritos, sus pañales de tela, ahora pues todo ya sintético. Y hay gente que lo usa para ese motivo, ¿verdad? Por supuesto mi esposa no lo usó con ese motivo, sino el cambiar los pañales. Pero esa era tanta la superstición, y entre otras cosas era cargar una espiga de cebada, pero encontrada en el excremento de una burra blanca. Imagínense hasta dónde se llegaba. Y posiblemente eso hizo la mujer, con tal de sanar. Pero nada le había funcionado. Nada funcionaba. Entonces, ¿qué más daba? Si sé que alguien sana, si sé que a alguien se le atribuyen milagros, si sé que se habla de un tal Jesús de Nazaret, o Jesús, Yeshua, Ben Yosef,
Jesús, hijo de José, el carpintero, ¿qué más da? Vayamos, agotemos, ¿verdad? Todo para ir a ese encuentro. Y de hecho va temerosa, porque entre la multitud se acerca por atrás para tocarle el borde, la borlita. Las túnicas de los varones judíos usaban el llamado sisig, esa borla en la túnica, ¿verdad?, que colgaba, y le toca. Y la Biblia dice en los evangelios que ella queda sana en ese momento. Pero quiero resaltar, y es el enfoque principal del sermón, quiero resaltar dos aspectos en esta historia, en este pasaje. No solo esto de la introducción del contexto cultural, sino la palabra misma y la relación de Jesús con la mujer. Y también el hecho de cuál es la característica de esta mujer. La acción dice mucho. Y esta escena tan especial, tan vívida, imaginémonos lo siguiente, el siguiente cuadro. Echemos a andar nuestra imaginación, imaginemos lo siguiente. Va Jesús entre la multitud. Y Marcos y Lucas dicen que cuando la mujer le toca, Jesús pregunta, ¿quién le ha tocado? Y en uno de los evangelios dice Pedro, Señor, la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién te ha tocado? Si estaba la multitud, veamos el cuadro, él va en camino hacia la casa de Jairo, la mujer con esfuerzo, con vergüenza, con temor, con lo que fuese, aparentemente ese temor, toca el manto, el borde de Jesús, la borlita, y queda sana, y Jesús se da cuenta que sale poder de él. Él conocía todas las cosas, pero era algo inerte en él, y de momento, como en las películas, ¿no?, hollywoodenses, el mundo se detiene. Es una metáfora que estoy usando. El mundo se detiene, todo queda allí con el control en pausa. Y imagínense la escena de Jesús solo interactuando con la mujer. Hay una gran multitud, codea, aprieta, le sigue, también lo quiere, lo toca, pero el mundo queda en stand-by, detenido, metafóricamente. Y entonces dice aquí en Mateo que Jesús voltea, se dio vuelta y la ve. Es decir, que en ese momento no importa la multitud. En otras palabras, Jesús solo tiene ojos para ella, la mujer, la hemorroísa. Una mujer muy especial, de verdad, para el contexto en que se dan las cosas. Tiene un gran significado la actitud de ella y la decisión y todo, porque incluso, además, en las palabras de Jesús, que es lo que quiero resaltar más de esta historia, las palabras de Jesús son la gran enseñanza en el contexto de la historia y en este pasaje y en toda la Biblia y en todo el mensaje evangélico. Las palabras de Jesús siguen siendo vida, siguen siendo especiales, siguen teniendo hasta hoy algo muy significativo, muy importante, muy especial, porque son palabras de vida. Dice que la ve, el mundo detenido, la multitud quieta. Jesús voltea, la mira y le dice, en la traducción Nueva Versión dice, ánimo hija, tu fe te ha sanado. En la versión 60 dice, ten ánimo, tu fe ha sido salva por tu fe. Pero las palabras que vienen ahí, el significado del contexto gramatical es muy especial. En el griego, que es la traducción de la que se tiene, ¿verdad?, traducida del griego por esos documentos antiguos de copias de los evangelios, pero sabemos nosotros por la misma historia del canon que los evangelios fueron escritos en otro, o además el mensaje de Jesús no fue en griego, fue en arameo.
Entonces imaginémonos las palabras arameas que pudo haberle dicho. En griego, la traducción, cuando le dice el Señor, ánimo, del verbo tarseo, tarsei le dice, tarsei, ánimo. Y como hoy usamos esa palabra, decir ánimo, échale ganas. De alguna manera tiene relación porque Jesús le dice a la mujer, ¿qué corazón le estás poniendo a esto? La palabra, esa es la traducción de ánimo, es ¿qué corazón le pones? Pero además, tarsei, la misma raíz griega, tiene que ver con la palabra atrevido, la palabra arriesgado, la palabra de, mira, qué esfuerzo está haciendo. Entonces, de alguna manera, cuando Jesús le dice ánimo, le está reconociendo la actitud de la mujer para decir, qué valor de mujer. Parece el título de canción, ¿verdad? Qué valor de mujer el venir aquí a pesar de todo lo que esto puede afectarle. Y viene y el Señor le reconoce, le estás poniendo el corazón, las ganas al 1000% el venir aquí. ¡Qué ánimo! Eso es un reconocimiento de Jesús a la mujer. De todo ese esfuerzo y la valentía y el atrevimiento. Y Jesús se lo reconoce. Cosa que eso no sucedía entre las relaciones sociales varones-mujeres. Reconocerle algo a una mujer, por supuesto que no. En ese contexto, la sociedad, Jesús lo hace. Pero además le llama túgater, en griego, hija, que no solo denota que era su pariente, no, sino además a una perfecta desconocida le habla con cariño. Porque el término que estoy usando es afectivo, íntimo, como decirle hijita. Algo muy especial de Jesús. Es decir, ánimo hija, es decir, qué valor, qué corazón, qué empuje, qué coraje, qué atrevimiento, qué valentía, hijita mía o hija afectivamente. Las palabras arameas, investigando un poco sobre el contexto, las palabras arameas usadas por Jesús aquí es etlau brati. Etlau es, le has puesto todo el corazón a este asunto en tu vida. Le reconoce eso Jesús. Y brati es hijita mía, semillita, borlita, pedacito. A veces usamos esas frases para nuestros hijos, para nuestra hijita, ¿verdad? Mi hijita preciosa. Ay, cosita, pedacito de carne, decíamos a los bebés. Es una expresión así de íntima de Jesús a la mujer. Qué valor, hijita mía, borlita, qué valor. ¿Se imagina la escena? El mundo se detiene, no hay ojos a la multitud, hay ojos para la mujer. Y decirle estas palabras a una desconocida, a una desahuciada, el contraste íntimo y entrañable de Jesús a la mujer en contraste con la repulsión de su enfermedad para el tiempo, el contexto cultural. Vean ese contraste de Jesús en su amor para ella, que denota esa ternura, cercanía, cariño y respeto que Jesús le demuestra a la mujer. Y no solo a ella, en el contexto Jesús demostró eso siempre a una persona rechazada como era la mujer. Es lo que Jesús demuestra. Y vemos tres aspectos. Le elogia su seguridad, su confianza de ir y el atrevimiento se lo elogia. Algo muy difícil de entender en su tiempo. Le recomienda que siga poniéndole corazón a las cosas, es decir, lo que hagas, échale ganas, ánimo. La llama mi bratá o brati, que aunque era una desconocida, le llama mi hijita, pedacito. Algo cariñoso, muy especial. Entonces, ¿qué vemos en esto?
Vemos por un lado Jesús reivindicando a un ser tan especial como la mujer, pero vemos también una fe tremenda, especial de parte de la mujer y una confianza extrema hacia Jesús. Y amados hermanos, para nosotros esto deja una gran enseñanza. ¿Quién es Jesús? Pero también que se necesita arriesgar todo por Él. Esto nos lo enseña la actitud de la mujer. Vale la pena realmente arriesgarse al rechazo. Imagínense hoy en día sin vida social. El estar aislado, bueno, ahorita lo estamos experimentando, ¿verdad? Sí, el no poder abrazar a alguien porque es impuro y porque es un rechazo. Y bueno, hoy no podemos abrazar. Quizás nos tenemos podemos vernos ahí en esa situación, pero imagínense en aquel tiempo, rechazado. Y para el contexto que se vivía más en comunidad, hoy un poco más individualista, ¿no? De échale ganas tú y mira, sobresale lo individual. Antes no se podía ver una vida sin sociedad. Entonces era algo muy complicado en la mujer. No abrazar, no tocar, no poder tener una vida, no poder tener amigas, amigos. Qué difícil. Y Jesús cambia eso. Hoy podemos tener una situación complicada, vivirla, experimentarla, lo estamos haciendo, pero vale la pena arriesgar todo, echarle corazón a las cosas, como le dice Jesús a la mujer. Ánimo, échale ganas, échale corazón, arriésgate por el encuentro con Jesús, por seguir buscando su presencia. Y la respuesta de Jesús, estoy seguro, siempre es la misma. Hijita, hijito, precioso, mi bebé, porque somos eso para Él. Vale la pena seguir en esa búsqueda. Vamos a orar. Les recuerdo que tenemos esta serie de mensajes de Jesús y la mujer. Padre, a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia mostrada cada día, por cuidarnos y guardarnos hasta aquí. Pero también, mi Señor, suplico sanidad para aquellos que están enfermos, por tus siervos, por tus siervas, por los familiares, por los que cuidan a los familiares, Señor, por la atención, por los médicos, por las enfermeras, por el personal hospitalario, porque esto sigue, Señor, pero confiamos que todo está en tus manos. Suple cada necesidad porque la situación económica ha complicado, se han cerrado negocios, hay despido, hay desempleo, pero tú no dejas desamparado al justo y en ti confiamos y suples conforme a tus riquezas en gloria. Bendice a tu pueblo, a la iglesia, a cada persona en su función y en su ministerio, pero gracias por tu palabra, por mostrarnos tu amor entrañable, cariño y respeto al ser humano y por recordarnos que nos amas con amor entrañable. Gracias por esta historia y por la mujer que no sabemos su nombre, pero tú sabes su nombre y le has reconocido. Y por haberle sanado el alma, no solamente la sanaste de una enfermedad física, le sanaste el alma, le recobraste la vida social, le reivindicaste, Señor, en una sociedad tan dura. Gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuerte abrazo, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana en esta serie de sermones.